Respecto del actor civil, debemos decir que el hecho de la realidad que genera la lesión del bien jurídico penalmente tutelado tiene consecuencias en el campo penal y en otros ámbitos del derecho. Ello es así porque la conducta humana, que presuntamente es penalmente típica, antijurídica y culpable, al originar una lesión a un bien jurídico, no solo da lugar a una reacción estatal para la sanción de aquella persona que pueda resultar penalmente responsable, sino que también motiva una respuesta que está prevista en el derecho penal para posibilitar la reparación eventual de un daño sufrido por aquella persona que se considerará ofendida por el delito que se investiga. En otras palabras, el hecho que se considera como presunto delito puede generar además un daño que debe ser resarcible, está regulado dentro del campo del derecho civil. Ricardo Núñez nos recuerda y dice que el delito del derecho criminal es antes que nada un hecho que afecta a la sociedad porque a la par del daño o del peligro que implica para el interés jurídico de un individuo o de la comunidad, produce otro daño que tiene una naturaleza moral. Debemos clasificar además y diferenciar de los anteriores sujetos del proceso al civilmente demandado. La pretensión civil que eventualmente pueda hacerse valer en el proceso penal va dirigida a obtener la indemnización del daño causado a la víctima. Esa pretensión tiene por destinatario al propio imputado. Sin embargo, puede darse el caso de que no sea el imputado solamente el responsable del daño causado por el delito. Esto se advierte claramente en aquellos casos donde el autor del hecho es un menor imputable, por ejemplo, situación en la que la responsabilidad penal alcanza a los progenitores. O bien en aquellos casos, donde hubiera culpa in eligendo o in vigilando, o cuando hay una responsabilidad contractual, como es el caso de un contrato de seguro, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetos del proceso penal? Tiene un objeto, diríamos, principal y uno accesorio. El principal tiene que ver con la hipótesis de un acontecimiento histórico, de un hecho determinado que se presume como cometido y en torno del cual gira el proceso penal. Nuevamente Vélez Mariconde tira luz sobre esta cuestión y dice que se trata de la representación conceptual de un acontecimiento histórico. De modo que si el jugador llega a comprobar, después de constituida la relación, que ese acontecimiento no existió, es decir, que el hecho imputado no fue cometido, no puede decirse que aquello careció de objeto antes de esa comprobación. El objeto principal, o esencial, o indispensable, es fundamental para que el proceso penal pueda existir. El proceso penal presupone necesariamente una concreta imputación delictiva, porque sin la cual carece su razón de ser. Y como dijimos, tiene un accesorio, un objeto accesorio, que es el mismo hecho que se presume cometido y se considera desde el punto de vista del derecho civil cuando se pretenda la restitución del objeto material o la indemnización del daño causado por el delito. Esto es un asunto de neta naturaleza civil que se injerta en el proceso penal debido a una pretensión de quien pudiera considerarse como damnificado. En referencia a las fases del proceso penal, debemos decir que hay una fase inicial que habitualmente se inicia por un requerimiento de instrucción formal por parte del Ministerio Público Fiscal o el agente fiscal, por un sumario de prevención o eventualmente por una comunicación policial. En los procesos acusatorios no existe estrictamente la promoción de la acción penal, ya que el proceso es iniciado de oficio por aquel fiscal de instrucción. Hay una segunda fase
que es la fase de instrucción o de investigación propiamente dicha, y que es básicamente la etapa que implica la recolección de pruebas, que tiene por objeto dar base puntual a la acusación, para luego pasar al juicio o bien decretar un sobreseimiento, es decir, eximir de responsabilidad y reproche penal a la persona investigada. En los procedimientos mixtos, si se tratare de delitos por lo que procede la instrucción formal, esta etapa está a cargo del juez de instrucción. Si se trata de delitos de acción pública dolosos, que estuvieran reprimidos con una pena privativa de libertad de menos de 3 años, o multas, o inhabilitación, o delitos culposos, se denomina información sumaria y está a cargo de otro tipo de juez, y es el caso del juez correccional. En los sistemas acusatorios se llama investigación penal preparatoria y está a cargo del fiscal de instrucción. Hay una etapa en el proceso penal que la llamamos fase intermedia o crítica, y que es puntualmente aquellas fases que antes de llegar al debate o al plenario se interpone y se manifiesta desde la elevación de la causa a juicio, y se caracteriza porque las partes pueden oponerse a su elevación o instar el procesamiento. Es un proceso intermedio que sucede entre los artículos 346, 47, 8 y 9 del Código Procesal Penal de la Nación, donde se discute si esa investigación o esa fase número 2, que hablábamos recién, de la recolección de pruebas y de la investigación del juez o del fiscal, según fuera el caso, se considera si está completa o no. Si estuviera completa, se evalúa la posibilidad de elevarse a juicio. Para eso existe un mecanismo que les permite a las partes oponerse eventualmente, y en el caso de la defensa tiene solamente 2 posibilidades de oposición, y las dijimos recién. Pueden instar el sobreseimiento o deducir excepciones no interpuestas con anterioridad durante todo el proceso. Bueno, la próxima etapa es la etapa del juicio o del plenario propiamente dicho. Y podemos decir que es la fase esencial donde se desarrolla el proceso en su etapa más pura, plenamente, el contradictorio a pleno, ya que se desarrolla de manera oral, pública y contradictoria. Tiene base en una acusación formal y tiene por objeto la plena discusión entre las partes sobre el hecho investigado, y que finalmente va a ser concluido, va a terminar en una declaración del tribunal de sentencia que puede ser discutida. Por otra parte, hay una fase eventual y extraordinaria que están dadas por la eventualidad de los planteos de los recursos, que pueden ser recursos de casación, de inconstitucionalidad o eventualmente una revisión. Y por último, la fase ejecutiva, que tiene que ver con los medios para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la sentencia. Y en caso de sentencia condenatoria, todas las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la pena. Esto tiene que ver, creo, con la última unidad de tratamiento en esta materia de derecho procesal penal, y que a modo de adelanto solamente, ya que va a ser desarrollada en plenitud por un colega, debemos decir que se aplica acá, en esta fase ejecutiva, la ley 24660, que es la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, por la cual se guía el cumplimiento y regula de una manera específica, con un sistema de progresión, distintas etapas para llegar finalmente al cumplimiento definitivo de una pena.
penal. Hay que destacar que este proceso penal que venimos comentando tiene distintos principios que son considerados fundamentales para su convivencia, su puesta en marcha, digamos. El primero de ellos es el principio de oficialidad, que hace referencia al carácter oficial que tiene el proceso penal. La represión del delito constituye un fin esencial y también una función exclusiva del Estado, de modo que éste resulta titular de una potestad, como hablábamos antes, de un poder-deber de reprimir al transgresor de la norma penal. Para ejercitar ese poder, el Estado instituye a diversos órganos, pues la inobservancia del derecho penal, que es público, le impone una actitud activa, a diferencia de la actitud pasiva que adopta ante la inobservancia, por ejemplo, del derecho civil. El Estado acá tiene un interés directo e inmediato en que la ley penal actúe de manera concreta. Este principio básicamente responde al interés social. Contribuye a que el proceso penal atienda al interés público de justicia en todas sus manifestaciones. Otro de los principios fundamentales que debemos tener presente en el proceso penal es el principio de oportunidad, que Mayer lo supo definir como la posibilidad de que los órganos públicos a quienes se les encomienda la persecución penal prescindan de ella en presencia de la noticia de un hecho punible o incluso frente a la prueba más o menos completa de su perpetración formal o informal, temporal o definitiva, condicionada o incondicional, por motivos de utilidad social o razones políticas criminales. Cafferata Knowles, respecto del mismo tema, dice que es la posibilidad que la ley acuerda a los órganos encargados de la persecución penal, por razones de política criminal o procesal, de no iniciar la persecución o de suspender provisionalmente aquella persecución o de limitarla en su extensión, que puede ser objetiva o subjetiva. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo se aplican los criterios de oportunidad? En definitiva, el principio de oportunidad hace y construye lo que se llama hoy en doctrina el criterio de oportunidad, que está definido como aquellos criterios que dan prioridad a otras soluciones por sobre la aplicación de la pena, sobre todo en delitos de poca y hasta mediana gravedad, autores primarios o mínima culpabilidad o participación, o cuando el bien lesionado o por el delito sea disponible o cuando sea entonces el modo más equitativo de armonizar un conflicto entre víctima y autor. En algunos códigos el Ministerio Público Fiscal tiene la posibilidad, y en ocasiones la utiliza, para, como dijimos, neutralizar de la forma más equitativa posible los intereses que han sido violentados, sociales e individuales. Y puede pedir que se suspenda total o parcialmente la persecución penal, que se limite a algunas o varias infracciones solamente o a alguna de las personas que participen en ese hecho. Cuando se trate, por ejemplo, de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o que tenga una contribución exigua el partícipe. Se aplica además cuando se haya producido la solución del conflicto, que deberá acreditarse de manera sumaria. Se aplica también el criterio de oportunidad en casos de suspensión del juicio a prueba, por ejemplo, o eventualmente del juicio abreviado, o cuando el imputado revelare la identidad de sus coautores, partícipes, encubridores de los hechos o de otros conexos. ¿De qué manera? Proporcionando información suficiente, datos suficientes que permitan el enjuiciamiento de aquellas personas indicadas
o hubo un significativo acto de progresión en función de esa información en la investigación en marcha. Se produce además este criterio cuando se aportare información que permita secuestrar los instrumentos o los efectos del delito, valores, bienes o dinero. El otro principio que participa de este proceso penal es el de la verdad real. Tratando de conceptuarlo, la verdad es la relación de la concordancia entre el pensamiento y el objeto pensado. Es una relación de conocimiento que se establece entre un sujeto, que es el sujeto cognoscente, y el objeto conocido o a conocer trascendente a él. Desde el punto de vista del derecho procesal penal representa un ideal genérico a alcanzar, pues múltiples circunstancias condicionan su obtención total y absoluta. Hay dos verdades que transitan en el proceso penal de alguna manera y son la verdad real o material que adjudica el proceso como ideal y la verdad formal que adjudica el proceso civil. Mayer concluye que verdad real y formal en definitiva no apuntan a conceptos diferentes y la diferencia estriba en las formas con las que los distintos procedimientos judiciales atacan la investigación de la verdad o en los acondicionamientos formales para fijar el objeto de investigación o para incorporar las pruebas. Esta función del proceso penal solo debe ser considerada como un ideal, como un objetivo al que tiende el procedimiento penal, pero que en un proceso concreto no puede ser alcanzado. En definitiva, el proceso penal no existe para descubrir la verdad, sino para determinar si es posible que el juzgador logre un convencimiento sobre la verdad de la acusación. No hablamos de la verdad real, efectiva, pura, además. Mancini en su momento hablaba de la verdad posible, que es en definitiva esto, que el juzgador logre un convencimiento sobre la verdad de la acusación, fundado en pruebas concretas y que sea explicable de una manera racional, o si ello no es posible, dentro de reglas preestablecidas. El otro principio fundamental del proceso penal es el principio de la oralidad y que tiene que ver que el juicio definitivo debe realizarse oralmente. Esto implica que toda la actividad procesal del debate, la producción de las pruebas, las instancias y alegaciones de las partes, las decisiones de mero trámite del tribunal, se deberán cumplir a viva voz. La oralidad potencia de alguna manera las virtudes individuales y combinadas de la publicidad, de la inmediación y del contradictorio. La concentración también e identidad física del juzgador y es una aplicación al principio general de la originalidad de las pruebas, por cuanto es una manifestación natural y originaria del pensamiento humano que se traduce en la palabra hablada.